Bienvenidos a un nuevo capítulo al fin de Toque de Queda Podcast. Yo soy Joaquín y me encuentro junto a Catalina. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Aleluya al pulento, aleluya a todo lo que nos trae de vuelta desde... el otro día me preguntaron cuánto había sido desde el último capítulo de Toque de Queda y no supe responder. Así que realmente este es un milagro del Señor. Regocijémonos. Es Yo verdad. me encuentro... No, ¿cómo se dice? No, no es la palabra. Jubilosa, sí. Me Jubilosa. encuentro jubilosa, sí, con este giro. O sea, no con el giro de acontecimientos que nos llevó a traer un nuevo capítulo de Toque de Queda, pero jubilosa que al menos eh, a través de los giros de la vida y de vivir en conjunto hechos históricos trascendentales, eh, hemos logrado congregarnos de regreso en este rinconcillo. Estamos acá, pues, estamos acá. Sí, me pasó lo mismo. Me puse a ver configuraciones de las cuentas y cosas así. Y no recordaba cuál ha sido el tema del último capítulo siquiera, el caso Cutún. Si querían escuchar el caso Cutún, qué buen capítulo, ¿eh? No me acordaba haberlo grabado. Muy buen. Bueno, en realidad eso no es novedad para mí, creo, no sé si habré mencionado acá o tras bambalina en algún momento que para mí hacer toque de queda es casi como entrar en trance, así, no sé si han visto el meme de Chaggy que dice, o sea, el actor de Matthew Lillard, ¿Ya? que dice que no se acuerda de, de hacer de Chaggy en Scooby-Doo. Más o menos así es la experiencia para mí, yo no recuerdo hacer los toques de queda, solo suceden. Entonces, Pero vengo con la intención de estar muy consciente en este capítulo para recordarlo todo, con cariño y con la gracia de todos los espíritus celestiales habidos y por haber. efectivamente, Catalina, porque el día de hoy, y debido a la contingencia, ¿no? De acuerdo Ujú. al calendario que nos rige, Sí, eh, ha ocurrido un suceso bien llamativo, ¿no? Como es la muerte de un papa. sí, sí, efectivamente. Yo aquí me hago 100% responsable de estar acá cuando ocurrió todo. Esto fue el día lunes, así que ya se empezaron Dicen. a difundir las noticias claro, del fallecimiento del Papa Francisco. Eh, yo dije, no sé cuándo nos irá a tocar otro cónclave. Después de conversarlo contigo, bueno, llegamos ahí a nuestras propias conclusiones, pero en mi fuera interna en ese momento fue como, no sé cuándo iremos a vivir y estar en el ambiente así que se crea previo a un cónclave. Y quiero aprovecharlo, quiero como eh, tomar ventaja de este efecto, de este como evento global que experimentamos, lo queremos o no, de manera colectiva, ya sea profesando la fe, observándolo como un suceso geopolítico, por último, pelando y tirando memes, es algo que vivimos colectivamente y dije, ya, hay que darle su pinceladita de toque de queda. Así Sí, que, enos aquí. Ujú, efectivamente. Antes de todo, dar una aclaración porque este capítulo, quizá hay gente más sensible que nos escuche o gente de mucha fe. Este capítulo puede ujú, contener críticas con respecto a la iglesia y a los papados, más no en la fe, más no en sus creencias, ¿no? Quizás ujú. se hablen cosas incómodas, quizás eh, puedan ser parte quizás no solamente de algo misterioso, de un proceso ocurrido, sino que en visto de muchos tipos de ámbitos. No Ujú. es solamente una crítica, somos muy respetuosos con la gente que cree, sobre todo en la Iglesia Católica, en el cristianismo, pero son hechos históricos que están registrados y que vale la pena conversar en un capitulito, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros nunca, por lo menos particularmente yo puedo tener la convicción de que nunca como tratado de pretender neutralidad en nada porque no somos seres neutrales, al menos yo tengo esa como convicción a través de mis aprendizajes de la vida, es incapaz ser totalmente neutral en cualquier cosa. Siempre lo queramos o no, nos esforcemos por ser imparciales o no, tenemos nuestros sesgos.
En particular en toque de queda a veces hemos, siempre con como la apertura de, creo que no podríamos hacer toque de queda si no tuviéramos como amplitud de mirada. Ujú. Eh, y al mismo tiempo hemos tirado también como la vista como más escéptica de las cosas. No sé, pues si tú me dices, me recitas sobre un tema, yo vengo y le pongo la partecita escéptica quizá, todo esto para mantener esa misma amplitud de mirada. Y con la fe me sucede algo como particular, a mí en general, que es, creo que algo tan como inevitable y trascendental de la experiencia humana, y no me refiero quizá así como a las grandes religiones en particular, pero creo que todos necesitamos creer en cosas como asidero. Para algunas personas va a ser la fe, como decían en Percy Jackson, para otras va a ser la ciencia, para otras van a ser sus comunidades, para otras va a ser como las ideas. Y todas esas, como decía el Dalai Lama, mientras te hagan mejor persona, tan pulentas. Y desde esa misma perspectiva siento yo que nos vamos a tirar hoy día, ¿o no? Sí, sí, definitivamente. Ujú. Y también se pueden disculpar si que se me escapa algún tipo de chistecillo al respecto, es algo que no puedo controlar. Dicho y hecho, partamos con eh, lo que suele suceder mucho antes de un cónclave, que es, suele suceder porque a veces han ocurrido cónclaves sin necesariamente que el Papa haya muerto, Em, los primeros pasos que realiza la Ujú. Iglesia Católica, cuál es el procedimiento que se realiza para verificar la muerte de un Papa. Ujú. A propósito de todo esto, quizá muchas personas, estaba pensando, y ni siquiera tengan mucha idea, no estén muy familiarizados con el dogma católico de, más allá que quizá hayan visto, no sé cuántos de nosotros vamos a hacer una fiesta de cumpleaños temática de conclave, pero los que no, quizá no cachan que eh, así como todas las grandes iglesias cristianas tienen como sus máximas autoridades, la Iglesia Católica tiene un papa, que quizá eso sí cachan, pero esto está también como regido por sus normas particulares que tienen que ver con cómo es electo un papa, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba con las monarquías, no son designación divina, sino que son eh, designados por las autoridades eclesiásticas, y tienen sus obligaciones, tienen como sus dictámenes de la misma ley eclesiástica y llevan estas labores hasta que mueren principalmente. Se dio de forma excepcional que Benedicto XVI renunció a sus labores en lugar de fallecer. Y ahí hubo dos papas, el Papa Emérito y el Papa Francisco. Eh, y en estos momentos ocurrió que el Papa Francisco falleció, por lo tanto se activa, por decirlo así, este protocolo del cónclave, que es lo que tú vas a explicar, y también los medios de verificación de lo que pasa, como dices tú, cuando un pontífice fallece. Los papas suelen levantarse muy temprano en la mañana, casi 4 o 5 de la madrugada. En Ujú. caso de no levantarse en primera instancia, se manda a un encargado a buscarlo a su habitación. Si es porque no se ha podido expresar, o se quedó dormido, le ha pasado algo, si que se encuentra enfermo, ¿no? Si encuentra al Papa no, digamos que no despierta con nada, se manda a llamar al camarlengo, quien es el, por así decirlo, el encargado de los bienes de la economía, un gerente. Es como el camarlengo, es en grandes términos como uno de los asistentes personales del Papa, Correcto. Y es la como máxima. de las instituciones de mayor confianza dentro de la cotidianidad del Papa, en este caso en la Ciudad del Vaticano. Y, si se confirma la muerte, es la figura máxima de la Ujú. iglesia mientras comienza este proceso de elección. Claro, en como tradición republicana sería
en ocasiones la figura del vicepresidente, un subrogante o quien asume las tareas administrativas hasta que el puesto se vuelve a oficializar. El puesto sí dura hasta los 75 años, luego de eso debe renunciar para alguien que tenga mejor salud, por cualquier cosa para cuidar al Papa. Ujú, Y me preguntaba yo también, justo como usted lo decía, ¿no? Que lo anoté acá, si es que fallece el Papa. En este caso, por alguna cosa tenemos al Papa Benedicto Dío, ¿quién queda con más potencia, Camarlengo o el Papa Benedicto? Pero sabiendo que el ujú. Papa Benedicto tiene más de 80 años, es el Camarlengo el que continúa con esa labor, El que ¿no? debería gestionar, claro, todo lo administrativo. Eh, yo creo que es súper como relevante igual resaltar esa figura porque parte de todo como el papado de Francisco tuvo que ver como con estas innovaciones, desde la renuncia del Papa Benedicto a las grandes reformas de la Iglesia Católica, las que alcanzó a hacer en estos 12 años más o menos que tuvo de papado. Pero claro, estas cosas más como establecidas, por decirlo así, en la roca, como el proceso del fallecimiento de un papa, siguen iguales, Camarlengo en este caso. En la antigua tradición se traía una vela y se le ponía muy cerca del Papa a ver si aún exhalaba, tenía aliento, si tenía respiración muy leve. Ujú, Pero ahora traen a un médico especial, por supuesto, me imagino también con los actuales problemas de salud que contaba el Papa, eh, tendría un médico de cabecera que fuera llamado de inmediato por cualquier cosa pasara. Él claro. revisa los signos vitales, por supuesto, si es que está realmente fallecido o no. Y si él confirma el fallecimiento, se le coloca, comienza un ritual Ujú, que se le coloca un paño de seda blanco en el rostro ujú. al Papa ya fallecido. Y Sí. ahí viene una especie de mito urbano, ¿no? Porque se supone que anteriormente se realizaba, y ahora ya no, por una especie como de semi brutalidad, ¿no? Pero el Ujú. camarlengo llamaba a un asesor, o él tenía un martillo de plata con el cual le pegaba en la frente al Papa Ujú. para verificar que estuviera realmente muerto. Si este no respondía, el camarlengo exclamaba Vere Papa mortus est, que significa el Papa ha muerto en verdad. Todo el mundo ¿Sabes? presente se arrodilla, comienzan Ujú. las oraciones, se prenden 4 cirios a los pies y se coloca agua bendita al costado del lecho de muerte. Estaba ahí como para contextualizarte históricamente, me recuerda, hay muchos paralelismos, de hecho, así como paralelismos de vida, paralelismos históricos. Por ejemplo, las verificaciones, esto de el camarlengo que venga a ver a las alrededor 4 o 5 de la mañana, o bueno, el staff en sí, Uh -huh. que el Papa Staff, esté bien, esté buena despierto, palabra. esté en sus funciones, tiene que ver también cómo funcionan, porque se entiende que muchas veces el rol de papa es asumido por personas de mucha edad, como es un cargo vitalicio, igual que me imagino los protocolos que deben tener las monarquías. Entonces, por lo mismo, se toman medidas similares. Por ejemplo, existen residencias para personas mayores en donde ellos mantienen su cotidianidad de forma independiente. No me refiero así como a residencias de estadía, ¿Ya? sino, por ejemplo, un departamento. Sí, sí, sí. Esto, por ejemplo, en Canadá hay departamentos en donde solo viven personas mayores y ellos funcionan de forma independiente. La única particularidad que tienen que cuando ellos se van a dormir en las noches afuera de la puerta de su departamento tienen que dejar como dado vuelta un banderín, así Ya. como estos, como los Ajá. pomos de las puertas, no molestar. Eh, y, por ejemplo, después pasa una persona viendo que todas las personas mayores que viven en cada uno de esos departamentos hayan dado vuelta a eso. Si no, llaman en primera instancia. Si la persona no contesta, ya en este caso los amos de llaves, los conserjes van y abren la puerta y revisan que la persona esté bien de salud o que no le haya pasado ninguna emergencia. Eso me recuerda también a cuando mi mamá, mi mamá primeriza y yo estaba recién nacida,
esto de la velita, Ya. me ponía un espejo en la Sí. nariz para ver si, Para evitar la muerte si yo súbita estaba del viva, bebé. sí, Sí. exacto, si respiraba. Y lo otro tiene que ver un montón con, uy, lo Qué tenía, triste, qué se me brígido eso. fue la, ¿qué dijiste? Qué brígido, qué desesperante hacer eso con un bebé. O sea, Sí, sí, la angustia, no dormís, po. No, y lo otro del el martillazo, sí, así como sabía ya que le en medidas más, te la había olvidado, era más, el más martillo. arcaica. Esto es por. Uy, se me fue la palabra, esto que les pasaba a la gente súbitamente y que, como no existían medios de verificación modernos de la muerte, muchas veces ponían las campanitas y todas esas cosas Ah, en los. la Ne- catalepsia, Catalina. Era Catalina Catalepsia. Eso, la catalepsia. Entonces, claro, me imagino así como en su momento los inciensos fueron porque la gente en la iglesia estaba muy hedionda. En este caso, como no habían medios verificables de medicina moderna, ¡pup! El martillacito. Y de hecho, la frase en latín también es un paralelo, pues cuando se verifica la muerte de Cristo, le dicen mortus est. Es, ST. Qué lindo. Voy a leer varias frases en latín en Ujú. este capítulo, por si acaso. Para que sí me- Eclesiastes. Y no puedo decirla sin gritar, así que atento, disculpen su oído. Ya, bajen el volumen. Le quitan el anillo de pescador. Qué buen nombre para el Ujú, anillo que tiene el Papa. Para que no se pierde, ujú, no se venda, no se selle ningún documento oficial. Eh, el anillo del pescador está hecho con los restos del usado por el Papa anterior y se graba con un sello. ujú. Hay unos sellos bien bonitos que he visto. Hay un hermoso en donde está como Sí, literalmente San Pedro arriba de un bote pescando, pero con la aureola y todo, es como una imagen de Dragon Ball Z. Es precioso el timbre. Bueno, el anillo del pescador. ujú, Todo esto en... Por supuesto, porque es algo oficial, ¿no? Me ujú. lo imagino, bueno, a pesar de que era argentino, de la burocracia, ¿no? La burocracia europea, Era la insignia de San Lorenzo el de él. religiosa. Ujú, eh, si eso ocurriera en Chile, si realmente se respetase la instrucción en el momento del anillo del pescador. Si es que eso significase algún sello, como si realmente fuera respetado en Chile, porque en Chile se hacen las cosas, no sé cómo ustedes saben, Tú pero dices así como que terminar en una bolsita como el estamos bien en el refugio de los 33. finalizando en eso, pero anteriormente hecho para sellar, no sé, alguna liquidación de sueldo, alguna vacación de algún, de algún De algún cardenal, cardenal Tremblay. sí, no sé, alguna como Mm. que fuera mal Es utilizado que, antes de ser robado o de colección o que esté en algún lado, que se dé un mal uso del anillo. es que yo creo que ni siquiera hay que extrapolarlo a Chile o a estas culturas que se piensan como de sur global, que tienen como más el estereotipo de esta tendencia de ser turbios, porque justamente la Iglesia Católica, sobre todo como la institución vaticana, sí tiene esto como yendo más allá de la fe, sino que pensando en el dogma terrenal y humano, sí tiene su trasfondo bien, sobre todo unos siglos atrás, bien turbio y corrupto. Era una posición de poder y las grandes familias en ese entonces italianas con harto poder criaban a sus hijos para que pudieran como acceder a la posibilidad de ser papa. Entonces me imagino que todos estos resguardos, no creo yo que San Pedro le hayan dicho así el primer papa, ¿sabe qué? Le vamos a hacer su anillito del pescador y ojalá que nadie le mande una boleta turbia del Servicio de Impuestos Internos. Pues Eh, no, estas son cosas que en el camino, me imagino, porque sucedieron, han tenido que irse resguardando. Quédese, aún hay mucho capítulo. Quédese. Bueno, el anillo del pescador, como ya dijimos, tenía a San Pedro pescando en un bote y el nombre del Papa que ocupa se borda en el costado, bordeado por el nombre en latín del Papa. Una vez destruido el anillo, se le informa al cardenal vicario que anuncia al público general que el Papa ha muerto.
tocando las campanas de la Basílica de San Pedro, informando a la prensa, me imagino un montón de cosas, pero ya ahí se da luego de todo este proceso, martillazo y Ujú. o no, se comienza con la información al mundo. Tengo Tenía, una pregunta. dígame, ¿Las campanadas tienen alguna característica específica? Porque yo sé que, por ejemplo, ahora que uh, falleció el Papa Francisco a los 88, las hacían sonar 88 veces. ¿Eso fue en particular por Francisco o porque es también parte de los ritos asociados con el fallecimiento de un papa? ¿sabes qué? Cuando me apareció esa información dije, debe haber, porque las campanas, sobre todo en el mundo, por Son súper estos últimos simbólicas. 2000 años, tienen mucha Ujú, simbología, claro. Entonces las cantidades de veces que se ujú, tocan, a la hora que se tocan en las parroquias y cosas así, Hans Vázquez ajá. tocándola en la Plaza de Armas, eh, no la busqué, no le voy a mentir, no la busqué, pero debe ser por la cantidad de años si fueron 88. Ujú. Pero sí, era un tema que me iba a interesar. Bueno, otro Bueno, capítulo. búsquelo Campanas. usted aficionado a toque de queda y respóndanos Cam- en los comentarios. Campanas en el mundo. Inmediatamente el cuerpo se lleva a una sala del Vaticano, donde hay un Ujú. equipo experto de embalsamadores. Porque en el palacio existe una sala en ese estilo. Vaya a saber uno. Si es que secuestran gente, roban órganos e internan a menores, Manuel Orlandi, o porque una sala tan preparada tiene que tener algo así, ¿no? ¿Por Ujú. qué el Vaticano tendría una sala para hacer embalsamaciones? Yo imagino que también debe tener como la explicación ¿Está oficial, solo para trasfondos embalsamar al históricos. Papa? Eh, Emanuel Orlandi, busquen. Mira, tenéis que pensar que antes los papados no eran tan longevos, po. La esperanza de vida tampoco era tanta. Sí. Entonces, el proceso, como van a ver más adelante, también implica mucho tiempo en donde el cuerpo también de este papa es exhibido de manera pública. Entonces, embalsamarlo o preservarlo para que no se empiece a pudrir frente a la gente es una necesidad. Sí, 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 sí. Ujú. Oye, me cambió el autocorrector, me acaba de cambiar algo acá. ¿Por qué dices Talcahuano? ¿Qué quieres Em, decirnos? Está bien, Emanuel. Bueno, los órganos se le quitan, Ujú. órganos y entrañas, y son depositados en una cajita. ¿Ya? Y se depositan en una cripta subterránea de la iglesia de San Vicente y San Anastasio. No me había equivocado el conservador. O sea, eso era antes en Son el procedimiento Talcahuano. antiguo. Así se Ujú. realizó con algunos papas de este siglo, ¿no? Sí. La iglesia de San Vicente y San Anastasio, dos santos por una misma iglesia, era guardado en Ujú, esa cripta las partes, todo el chunchul de papa, ¿no? Por así decirlo. ujú. Y esa capilla queda bastante cerca de lo que era la Fontana de Trevi. La clásica Sí. Fontana de Trevi. Ahora, un detalle, no sé si este será el caso con Francisco, Ujú, porque Juan Pablo II donó esa iglesia a los ortodoxos búlgaros el 2002, por ujú. lo que ya no corresponde a una iglesia católica. Ya. ¿Lo retrasarán ahí o no? Desconozco. Yo sé que el Papa Francisco solicitó algunos cambios, como también en su naturaleza de voto de pobreza, austeridad, que tienen que ver como con que su pasar sea lo más sencillo y humilde posible. Eso implica que no tiene tres féretros, sino que es un solo ataúd de madera. em, Tampoco lo van a exhibir en una plataforma en la Basílica de San Pedro y de hecho va a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Entonces, mira, de hecho hay una como precisión a esto del embalsamamiento que es una preservación temporal del Ya, cuerpo del Papa. No significa que va a ser eternamente embalsamado. no, Yo tenía de hecho para que dudas al aguante, es respecto para que aguante los 3 días, decimos, ¿ya? porque
Más o menos, que aguante como el tiempo en que va a estar en exposición pública. ¿Por qué me hizo ruido? Porque muchas veces testimonios de santidad tienen que ver con que el cuerpo quede inmaculado. Muchas veces como signo de milagro para que alguien sea primero beatificado, después canonizado, tiene que ver con que, hoy, ¿sabéis qué? Lo desenterramos y el cuerpo estaba Casi intacto. intacto. Sí. Claro, entonces eso no puede lograrse si se toman como medios externos para la preservación del cuerpo. Mm, buen Ujú, punto, buen punto. ujú, Qué bueno que haya tomado todas estas decisiones, ¿no? De austeridad, ujú, porque el proceso anterior era colocarle un ataúd de casi 500 kilos por 3 días, en donde sus funerales recibirían a presidentes y reyes de todo el mundo. ujú, Y luego de los 3 días, meten ese ataúd en un ataúd más gigante y, ujú, mediante un sistema de poleas, se hace bajar a la maravillosa y prohibida cripta vaticana, ujú. donde, datito, no se puede entrar físicamente, aunque tengas alto poder eclesiástico, y a la que no puedes acceder de forma no física, ya que está resguardada por, entre comillas, poderosas fuerzas. Eh, Poderosa fuerza en plan la Guardia Suiza o Dije, poderosas fuerzas de los poderes que son. a la que no puedes entrar de forma no física, dije. Ah, comprendo. Comprendo, comprendo. Luego, entiendo que son 2 semanas, ¿no? Ujú, Para llamar al colegio de cardenales y se proceda con el cónclave. Cuando es elegido el Papa, fíjense muy bien si es que alcanzan a ver esto antes eh, eh, de la decisión, ¿no? Porque ujú, ¿cuál presidente de la República de cierto país del norte, una vez seleccionado el Papa, se lo llevan para un rinconcito ujú. y le dicen todas las verdades y secretos con respecto a la Iglesia Católica, por lo que la tez de los papas, la cara suele cambiar un poco preelección a poselección. O Su durante, santidad, tenemos algo que decirle. justamente, justamente. Ahora, una de las curiosidades, por ejemplo, porque yo soy Juaco el Checho, ¿no? Yo soy Juaco el Checho, yo soy Joaquín y tengo algunas curiosidades curiosísimas acerca del fallecimiento del padre primero. Francisco I, antes conocido Ujú, como Jorge Mario Bergoglio, era fanático del ujú. fútbol del Club San Lorenzo Almagro. Que de hecho ganó, ¿no? En su, como el Correcto. año que El salió año que Papa. salió Papas fueron campeones de América, de la Copa Libertadores, por primera vez, un tan esquivo, con Blandi como una de sus figuras. Y que el club es conocido como Los Cuervos, debido a que en su inicio fue impulsado por sacerdotes jesuitas, los cuales ocupaban sotanas negras. De ahí viene el apodo de Mira, Cuervo de ese club. igual que San Luis de Quillota con los hermanos maristas. Mire, ojo, el número de Mm. carnet de socio era el 88235 y el Papa murió a los 88 años, a las 2:35 hora argentina. Todo calza. En el año Te voy a 2000, contar, antes de que sigamos, una curiosidad. yo quiero antes Yo, nombrar algo que no debería salir al aire, pero sin nombrar personas, ajá, la teoría de los círculos de proximidad con usted y el Papa son bastante cortos. ¿Eh? Ahí se la dejo. voy a gritar. Es que te iba a contar que yo la noche anterior, estamos 2:35 Argentina, por lo tanto 1:35 acá. A la 1:45 yo me fui a dormir con el corazón pesado. Ustedes, para que sepan, yo no, no soy católica practicante, tengo una relación bastante particular con la iglesia católica. Tengo todos los sacramentos, pero Me faltan he unos cuantos a ti. aprendido a como admirar los poderes que son desde lejitos,
manteniendo siempre el mensaje de amor de todas estas entidades místicas, porque creo que eso es lo importante. La cosa es que me fui a dormir con el corazón pesadito, eso 1:30, 1:45 me estaba quedando dormida, después de haber leído así, haberme jalado la Wikipedia de la teología de la liberación. ¿Ya? Como que de repente sentí en mi corazón, quiero leer más en profundidad de la teología de la liberación, que de hecho es la mamá de la teología del pueblo, que es como la doctrina que como promulgaba un poco el Papa Francisco. Entonces, a la mañana siguiente mi hermana me dice las noticias y le digo, ¿y a qué hora pasó esto? Y me dice la hora y bueno, le recé un Padrecito Nuestro al Papa Francisco porque, no sé, lo dejo ahí. Hablando de horas. Se suma a la lista de curiosidades. Se suma a la lista de curiosidades. Continúe, por favor, antes de que me vengan los delirios místicos. Esto no tiene nada de curiosidad, solo lo agregué porque me gusta. Porque el marketing tiene que ver un poco con el marketing, ¿no? De la iglesia. En el año 2016 se realizó un partido por la paz, un partido benéfico para un terremoto ocurrido en Italia, en el cual se enfrentó San Lorenzo del Magro con la Roma de Italia. Qué lindo que se puede llegar a todo. Bueno, era con un buen propósito, ¿no? Por supuesto. Cada vez que un papa visitó Chile, el campeón fue Universidad Católica. En el 87 y en el 2018. Sí. 1, 2, 3, Católica conectado directo con el Altísimo. Con el Altísimo. Ahora algo quizás un poco en contra, ¿no? Unión Esportiva Avelino, fundada en 1912, Catalina, es un club de medianía de tabla de la tercera división italiana, el cual tiene una maldición verdaderamente increíble, que es cada vez que logra ascender, un papa muere. Esto es como Trisha Paytas con sus guaguas. Esto ha pasado el año 58, el 63, el 78, donde murieron 2 papas. Sí. Pasó el 2005. En el 2003 igual ascendió cuando el Papa Benedicto abdicó. Murieron, en el 78 murieron 2 papas y el Avelino por primera vez jugó en primera división. No. Tuvo que matar 2 pontífices para que sucediera. Y 2025, 3 días después de ascender de tercera a segunda división en Italia, fallece el Papa Francisco I. Yo, por favor, espero que tengan un psicólogo deportivo, no sé, un guía espiritual, no sé, espero que estén bien. Su logo es verde con el logo de Roma. Y para finalizar estas curiosidades, estas caleguitas de curiosidades, voy a poner una cita de Diego Armando Maradona, el cual es considerado una especie de dios en Argentina, el cual dice, cito: me peleé con el Papa porque fui al Vaticano y vi los techos de oro, y después escuché al Papa decir que la iglesia se preocupaba por los chicos pobres. Pero vende el techo, fiera, hace algo. Con eso cierro las curiosidades. Ya veo. Oiga, tengo más datos duros históricos de cada una de unas cositas por acá. Datos duros después de aquella cita. Continúe. Okay. Esta vez fue usted, no fui yo, perdón. Perdón. Continuemos. Adriano IV, el único papa inglés. Estas curiosidades acerca de muertes de algunos papas. Adriano IV, el único papa inglés, murió el 1 de septiembre de 1159 tras haber pronunciado un agitado sermón contra el emperador Federico I. Se acercó a la fuente de la plaza a tomar agüita y una mosca se le tragó en la garganta, la cual no pudo ser retirada y murió.
Yo recuerdo que hubo un papa que se murió de hipo. ¿Salen tus curiosidades? No, no, no lo tengo. Sí, estoy casi segura que hubo un papa que se murió de hipo. Hipo- Continúa y yo lo busco. Hipopótamo. Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, muere a causas misteriosas el año 78 después de 33 días de su mandato. Existen muchas teorías, pero una de ellas era que este era un papa bueno, bondadoso, se le veía en la sonrisa, pero que iba a, de una vez por todas, limpiar lo que es el Banco del Vaticano, el cual tenía muchas sospechas de ser ocupado de lavado de dinero por mafias internacionales. Solo duró 33 días y Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, mira qué concepto, falleció. Ujú. Por culpa del Avelino también, lo sabía. Mira. Juan XII, el Papa más joven de la historia, con 17 años, Ujú. en el año 955. Conocido como el Papa Fornicario. Ya veo. Quedó de papa por una movida de su padre, su abuela y su bisabuela, en un contexto conocido como por la pornocracia, como anteriormente había nombrado un poco usted. Ujú. Este papa tenía fiestas con eunucos, prostitutas, esclavos. Castró un cardenal y se le acusa de múltiples homicidios. Muere de manera misteriosa. Se dice que recibió un martillazo, no de plata, de un esposo de una de las mujeres de las cuales abusó, o que falleció por un accidente cerebrovascular mientras fornicaba. Aló, Joffrey Baratheon. Ujú, ujú, ujú. El sínodo cadavérico. Prepárense, tómense, porque esto es muy toque de queda, gente. A ver. Corría el año 897 y el Papa Esteban VI manda a desenterrar al Papa Formoso, fallecido 9 meses antes, para hacerle un juicio, desacreditando su mandato como Papa, sus reformas y otras acusaciones de índole política, de la cual el acusado no emitió defensa alguna porque estaba muerto. Se dice que el cadáver todavía está un poco, bueno, está en pleno proceso de putrefacción, que gusanos salían de Sí. las cuencas de sus ojos, pero lo peor es que tuvieron que vestirlo con sus atuendos de papa anterior, ponerle Sí. los anillos, todo el asunto, y lo sentaron. Por eso nuestra hermosa foto, nuestra hermosa carátula del día de hoy es debido a eso, al sínodo Sí, yo había cadavérico. escuchado ese, es bien famoso. Y de hecho, así como en esta perspectiva que tiramos de toque de queda y nuestra editorial, yo diría que no olvidemos aquellas cosas de las que son capaces, incluso los humanos, relacionados con lo divino, con tal de hacer retroceder reformas y esfuerzos. No, no sé en este caso qué reformas habrán sido, pero muchas veces, incluso en la actualidad, siguen existiendo estas tendencias a borrar de forma agresiva Sí, derechos adquiridos. lo que se Ujú, escribe con una mano llega el otro papa y lo borra con el codo. Y eso es algo que ha ujú, pasado mucho durante estos 2000 años al menos, ¿no? ujú. La leyenda de la papisa Juana. La papisa Juana, se la dedico a mi hermana. La A papisa ella le gusta Juana mucho la papisa Juana. es la que supuestamente una mujer se hizo pasar por hombre y pudo ocupar el papado a mediados del siglo IX. Durante unos 2 años, hasta que en plena procesión de San Pedro dio a luz a un niño y su engaño se descubrió. Y entiendo que fue acribillada y asesinada en el instante, no, según cuenta la leyenda, ¿no? Claro. El mito, tal vez ideado a partir del sobrenombre Papisa Juana, que recibió en vida el Papa Juan VIII, por lo que sus opositores consideraron debilidad frente a la iglesia de Constantinopla, o quizás por el mismo sobrenombre aplicado a Marosia, que es la abuela del Papa Fornicario, autoritaria madre de Juan XI, quien dominaba la iglesia como si fuera un papa e influía en la política.
la pornocracia, como ya lo hablamos anteriormente. Así es. Así, a partir de entonces, se decía que el candidato a papa debía ser sometido a un control para verificar su sexo. Para ello, presuntamente, se sentaría en una silla especial, la sedia stercoraria. Sedia stercoraria, con un agujero en medio por la que se deslizaban los genitales, y un joven diácono comprobaba su virilidad. Las versiones cambian sobre si la comprobación era solo visual o mediante el tacto, o si el ejecutante era un diácono o un joven cardenal. Una vez comprobado, se anunciaba la frase: Dues Abel et bene pendentes. Tiene dos y le cuelgan bien. Los asistentes a la ceremonia respondían: Deo gratia. Gracias a Dios. Existen, más que cuadros, una especie de litografía, ¿no? Donde se ve a un papa sentado en esa silla. Y esa silla hasta aún se conserva en un museo del Vaticano, donde se puede ver que esa silla sí se ocupó. Top 3 sillas extrañas, entre esa, la de, creo que de Enrique VIII, y hay otra de otra reina, que son sillas particulares. Y la mesa amarrada a Arica, que mata gente. También. Veo que hubo un tiempo en que la Iglesia Católica estaba súper como pendiente de la genitalidad en general, como la gran castración que hubo de todas las piezas de arte del Vaticano. Sí, sí. Y yo creo que hasta hace no mucho en realidad. Sí, existen todavía facciones en general de las religiones muy preocupadas por la genitalidad. En otras noticias, ¿cuál era el hay anecdótico, en la pandemia, en una iglesia en Italia, no recuerdo en qué localidad, el cura de esa iglesia envió una carta al Papa porque de pronto, en medio así como de la crisis del COVID, llegaron un grupo de trabajadoras sexuales trans solicitando ayuda porque no tenían trabajo, no tenían techo, no tenían dónde alimentarse, y el Papa y el Vaticano envió ayuda en particular para esas mujeres trans, y después, cuando ya las medidas de resguardo se levantaron, el Papa las invitó a un almuerzo en una de, como, no recuerdo qué efeméride en particular, pero este grupo de mujeres trans mencionaba, o sea, no, el Papa contaba que este grupo de mujeres trans se fue llorando y todo muy como conmovidas porque él las había besado, les había tomado las manos, y él como que se cuestionaba como, ¿por qué si es solo muestra de humanidad? Como mostrando todos los matices de esto mismo que digo, que no se trata de como la religión, sino el tratar de ser alguien decente en la vida. Sí, y sobre todo en el punto de, y que ahora podemos entrar, ¿no? Es la conversación, en el debate, ya se me acabó el Word. Qué bueno sería que eso se mantuviera, ¿no? Sí, que el nuevo representante de Dios en el mundo y elegido en el cónclave sea alguien también que conserve los mismos valores, ¿no? Y no que haya un retroceso ni... Yo creo que este es un grito desesperado de toque de queda de no dejemos avanzar más el fascismo, por favor. Por favor, ¿eh? Creo que era uno de los últimos bastiones como de grandes personalidades medianamente decentes. Yo creo que, como todo ser humano, existen cosas profundamente criticables también de la posición en la que estaba, eso mismo que decía Maradona de los techos de oro, y muchas otras cosas que tampoco a mí me corresponde hacer la visita exhaustiva, pero sí existieron muchos avances materiales como respecto a cosas, no sé, por el asunto del tema gigante de los abusos en la iglesia, todas estas cosas. Entonces no creo que
todavía puedan darse por sentado de que estos avances están y no se van a ir. Entonces, Efectivamente, también tengo... por eso yo creo que también hicimos el capítulo un poco. Fíjate que también mi grado de acercamiento al Papa no son tanto. De hecho, cuando vino a Chile estuvo en la cripta, donde yacen los restos de el único santo chileno, Alberto. De veras que fuiste, sí, me Y acuerdo. medio internos, ¿no? ¿Mm? La papita que me dijeron era que cuando vino mandó a llamar a los más altos poderes eclesiásticos y los encerró ahí mismo. Y les dio una charla y un reto de que eso no era la iglesia, por supuesto, ¿no? Que no se debía encubrir ni nada por el estilo, porque los índices de importancia... Porque pilló a los obispos mintiendo, po. Correcto. Los índices Acá en Chile. de Sí. importancia de la iglesia católica en los últimos 20 años disminuyeron muchísimo. Con el alza. Bueno, ya lo vamos a hablar en otro capítulo, con el alza del... ¡Spoiler! Con el alza de los evangelios. Hay intervención de la CIA hasta en la religión porque le tienen miedo a la teología de la liberación latinoamericana. ¡Despierta Latinoamérica! The Family. Vamos por ustedes. Pastor Rocha, Pastor Soto, voy por ustedes. Sí. Vamos a destruir la teología de la prosperidad. Sí, no, porque un rico nunca va a poder pasar al cielo. Y es súper cuático que esa gente apoya mucho a las cosas conservadoras de derecha. Y esta semana, como que alguien dijo algo. Y se me abrió el mate de una forma como decir, oye, ¿sabes qué? Sí, ¿cómo llegó tan alto esa persona? Y el concepto es el siguiente, no lo vamos a profundizar completamente ahora, pero Elon Musk es el anticristo. ¿Y sabéis qué? El weón tiene una oficina al lado de la Casa Blanca. El weón conecta satélites a través de todo el mundo, tiene conectado. Andan en su nave. Quiere llegar más allá de la... No, algo como que... Oye, igual como que... Pero ni con toda la plata, ni con todos los poderes infernales va a lograr ser bacán. Elon Musk, escúchame, todos te odian y te encuentran un perdedor, todos te detestan. Eres la persona más rancia de la... Y no lo digo rancia así de penca, sino de... Eres fome, no tienes ni un brillo. Eres peor que una olla de agua de vienesa, Elon Musk. Así de insípido eres. Durísimo. Y ni toda la plata del mundo, ni todos los Teslas te van a hacer bacán. Cómprate Twitter, cómprate 4chan, cómprate Reddit. Nada va a lograr que seas bacán. Maldito todos sabemos que eres un perdedor. Lo que leemos, basta. Sabemos que vives en tu sótano y que seguramente hueles a quesillos, lo sabemos. ¿No quiere ponérnoslo así? No, bueno. Bueno, y con respecto a eso, con respecto a momentos semibíblicos, yo le comenté, y algo esbozó también en el principio del capítulo, que yo creo que este iba a ser el último cónclave de la historia de la Iglesia Católica. ¿Ven por qué era necesario que nos congregáramos hoy? Porque independiente del... Bueno, esperemos que elijan a alguien de bien, ¿no? Pero yo creo que escribe Filipinas al 22338. Señor Tagle, estamos a punto de entrar, y el año pasado, bueno, o este año incluso, el mundo ha estado muy pendiente de toque de queda, con luces extrañas, drones, confirmación de seres biológicos no humanos, con naves que no son nuestras, ni inteligencia superior a Dante. Yo siento que el siguiente paso de la humanidad está a punto de darse, está tan grande que la iglesia tal como la conocemos no va a continuar. Va a ser algo muy distinto con respecto y con dependiente de planes que lleguen, que se aparezcan, que se hagan ver cosas, ¿no?
Em, y uno que también en la administración de Francisco I, eh, el departamento que veía acciones sobrenaturales de la iglesia Ujú. se achicó y dijo, no, vamos a ver solo cosas muy, muy brígidas paranormales. No vamos a asegurar ni a negar cosas chicas y aparición y cosas así. Va a haber un departamento Mm, especializado de eso, que va a ser muy serio, muy crítico con los pocos casos que revisen acerca de apariciones marianas, acerca de milagros, acerca de cosas sobrenaturales. Se pusieron Catalina, se pusieron escépticos. Sí, sí, como que solo muy pendiente. Mm, Entonces, yo creo que eso, que la humanidad está a punto de dar un paso increíble, no sé si bueno o malo, pero mm. digo increíble porque literalmente van a haber luces, nada en el cielo, quizás saliendo del mar, y uno va a decir, ah, sí, eso no es nuevo, no sé, como que Mm. Como diría mi papá, hemos perdido la capacidad de asombro. justamente, Eh, sí. no, y yo creo que tiene que ver también con cómo todo el escenario sociogeopolítico espiritual ha ido transformándose con los acontecimientos recientes. Eh, no solo la religión católica, sino en general las religiones en el mundo creo que sirven como un bastión de comunidad. Y en un espacio en donde surgen como estos discursos individualistas, del sálvate tú, de, de como que no confíes en nadie, todo el que está a tu lado es tu enemigo, eh, todas estas cosas también repercuten en cómo todas esas instituciones de comunidad, no solo religiosas, sino en general todas las que apelan como al vínculo y el otro, también se debilitan. Piensan en mí tomándoles gentilmente sus mejillas, acariciándoles el rostro y susurrándoles, no usen ChatGPT como tu compañero, tu terapeuta, toca pasto, ve gente, enójate porque alguien es distinto a ti. Y te beso la frente y le das vueltas a esto. Póngalo en bucle si quieren, retrocedan, o ir 30 veces Se lo si es puedo hacer en necesario. ASMR también, Sí, me si, dije, si les sirve. mi mejilla, ¿qué está pasando? Sí, Sí, así es. quizás Nos igual, fuimos, nos fuimos nosotros, el espiritual parece. sí, sí. Es que yo creo que Sí. para allá iba y por eso era Mm, ya un poco de tema, de texto, historia, pero nuestras creencias ujú, son el punto de esto, ¿no? Y también yo como para ir finalizando, pero mm. ¿cree usted que va a ser el último conclave? Creo. Mire, Eh, algo muy importante, bueno, esto es una crítica a la Iglesia Católica, lamentablemente, sí. disculpen, perdón, pero el hecho de por qué ha durado 2000 años, ¿no? Es porque también la Iglesia suele tener bandos que apoyan la mitad uno y la mitad el otro, por lo que cuando pasa el Mm, bando ganador sigue teniendo relevancia. Y ha tenido relevancia eh, a lo que me refiero, hace en el año 96 ujú. el cura Boom prohibió la entrada. No, creo que fue el año 92. El cura Boom prohibió la entrada de Iron Maiden, de Twisted Mm, Sister, entre otros, a Chile por ser bandas satánicas que influenciaban el satanismo, ¿no? Con un dejo de ignorancia totalmente, solo por ser música distinta. Y eran los años 90, no eran los 70. Y eran los años 90, entrando incluso un poquito al 2000. mm. ¿Cómo no? Ante un inminente nuevo gobierno de derecha que se viene, ¿cómo no va a agarrar fuerza nuevamente eso? Mm. Más si sale Eh, algún papa conservador, ¿no? Me recuerda como a esas conversaciones en que se tiene así como 49% neo-Hitler,
49,5% neo-Hitler, 50,5% alguien que no es tan terrible. Eso es como las elecciones en las que Y nos vemos. Bombardilo Cocodrilo. Entre paréntesis, no ocupa inteligencia Claro, artificial. claro, bombardito, cocodrilo. Sí, es como eso. Respecto a la pregunta de si será el último cónclave, yo creo, debo ser una de las personas como que todo el tiempo se analiza como sus contradicciones. Eh, Esto que Cónclave tú dices del 2, cura, la película. yo soy la reencarnación del cardenal Lorenz, vivo en el mismo, en el mismo tumulto mental, no quiero renunciar a mi trabajo analizando la vida. No, pero como en esto mismo, yo te decía, tengo todos los sacramentos, estudié en un colegio católico y justamente en ese colegio católico, mi profesor jefe en el que yo entré, ¿cachai? Resultó ser uno de los más grandes abusadores de menores de la iglesia acá en Chile, ¿cachai? Ese nivel. Y creo que es importante hablar de estas cosas porque también meterlas debajo de la alfombra versus como todas las cosas que quizá te he dicho de lo lindo de la gente, ¿cachai? Que practica la fe, es súper, sería muy terrible, considero yo, sobre todo pensando en el sufrimiento que muchas personas han vivido en el tiempo en nombre de Dios, ¿cachai? Y al mismo tiempo, como que recuerdo una de las conversaciones que tuvo el Papa Pancho con una persona no binaria, que le decía que toda esta gente son infiltrados. Eh, Creo, otra como frase medio cliché, han habido ateos muy buenos, han habido religiosos muy malos. Y creo que en eso mismo espero, porque no queda otra que esperar. Para otras personas eso se deviene en fe. Yo pienso en mi abuelita rezando profundamente a San Sebastián todas las veces. Otros creemos, otros esperamos, otros apostamos, Oye, sí. otros nos acompañamos de la gente, ¿cachai? En que las cosas sean mejores, nomás que el mundo sea más gentil y eso, ojalá que haya un siguiente cónclave, ¿cachai? Porque las cosas son mejores y no que se acaben los cónclaves porque las cosas son terribles. En esa me voy. Muy bien. Sí, ahora quien menciona lo de las casas de apuestas, tenemos nuevo auspicio. No, mentira. Eh, No, por favor. no, de verdad que me llamó mucho la atención de que las casas de apuestas están Christopher. apostando por quién va a ser el nuevo papa. Colocando los candidatos, votando, metiendo tu platita. Yo no voy a meter apuestas, pero todas las personas que le atinen al siguiente papa están invitadas a mi cumpleaños temático de cónclave. Elijan desde ya su personaje. Yo voy a ser el papa muerto. Te dejo está calado, les digo al toque. Sí, la hermana Agnes también, así que ahí ustedes se sortean entre los otros. Mira, mira, mira. Pero sí, obviamente que eso es comidillo de las casas de apuestas, pues si son finalmente probabilidades. Sí, pero Y como yo te decía, es un evento trascendental que afecta por lo menos a toda la cultura de Occidente. Y Oriente puede ser si, por ejemplo, tenemos a nuestro querido Cardenal Tagle llevando la Iglesia Católica en Asia. verdad. Uh-huh. Bueno, entonces recuerden apostar en nuestro no. Envía Filipinas al 88235. Del Papa Negro no vamos a hablar porque ¿para qué? No, esa es como Baba Vanga, Nostradamus. Sí, hablemos de cositas. Oiga, buen Muy capítulo. centralizado y nosotros somos descentralizados. Sí, buen capítulo. Buen retorno. Gracias. Lo decimos de día. Ujú. Casi una hora que se ha pasado. Oiga, pero así. No, y debo decir que me siento 100% consciente, recuerdo todo lo que dije, así que un triunfo para mí y las personas disociadas. Esto es para ustedes. Yo también quiero felicitarme a mí mismo
por no decir chistes, el parte donde iban, yo tenía escrito en el Word y pasaron corbata. El remate. Sí, la parte donde decía Talcahuano era No. porque era San Vicente y Talcahuano y no San Anastasio. Eh, Agradecer a toda la gente que nos esperó, que nos escuchó en bucle. Un saludo de todo corazón para Demian y Mariana, que son dos personas que yo sé que han escuchado estos capítulos en bucle durante mucho rato. Se han aburrido de escuchar nuestras voces y por primera vez tendrán contenido nuevo para ustedes. De verdad, Miles, gracias. miles de besos. Están invitados a mi cumpleaños. Gracias, Elijan su cardenal. gracias por el cariño, por contener esto. No sabíamos cuándo íbamos a volver. ¿Cómo decía la frase, ¿no? Para ir terminando, Catalina, no sé si tiene que decir algo más. No, yo feliz de que hayas aceptado mi brote psicótico con delirio místico para invitarte a este capítulo, porque aparte de como la labor de investigación, de pautear, sobre todo que la hace el Joaquín muy responsablemente, yo soy más caótica en ese sentido, esto también tiene como no sé si un peso, pero sí una repercusión como a nivel de personas. Entonces también implica poner nuestra energía en un proyecto y yo siempre feliz de que cuando sea, en la medida que sea, podamos como llevar este proyectito en conjunto. A mí me hace muy feliz porque me encanta tirar el rollo y aparte de que me gusta que otra gente disfrute mi bla, 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 eh, admito muy responsablemente mi ego y me encanta repetir los capítulos y escucharme cosas. Mira, qué bonito. Lindo. A mí me encanta este capítulo fue volada suya. Revisé los capítulos anteriores y era el caso Cutún. Y el caso Cutún fue muy volada mía de Cata, grabemos el capítulo del caso Cutún. Así que vamos bien, vamos bien. Devolví la mano. Uno y uno, devolví el Eminencia. Eminencia. Decano Lawrence. Así es. Así que muchas gracias por escucharnos. Esto fue un capítulo más de Toque de Queda Podcast. Ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos, ni aunque cuando nos tardemos mucho, pero les aseguro que volveremos. Volveremos. Hasta luego. Adiósín.